Hola, el menú de hoy. Primero, una nueva ola de violencia en Cisjordania. Mueren 4 israelíes en un atentado que viene después de la muerte de 6 palestinos en una operación militar israelí. Número 2, aparece un clon en Ecuador de Bukele, un candidato presidencial que promete utilizar la misma política que el presidente salvadoreño. Y tercero, en nuestra sección es bueno saber qué cosa fue la masacre de Uncía. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Como les decía en la introducción, pues una nueva ola de violencia en Cisjordania, ¿no? Ese territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. Han sido asesinados 4 judíos en un grifo por 2 palestinos que después fueron abatidos. Justo antes, se produjo la muerte de 6 palestinos en una operación militar israelí en la zona del norte de Jenin. Aparentemente, bueno, sin duda, este atentado contra los judíos sería una represalia por la muerte de estos 6 palestinos. Frente a ello, hay gente en el gobierno de Israel actual, presidido por el señor Benjamín Netanyahu y sus aliados de extrema derecha, que están pidiendo una gran operación militar, ya no este tipo de operativos que hay últimamente, ¿no? Sino una gran operación militar para acabar, aunque va a ser muy difícil, acabar con los grupos armados que están ubicados en esa zona. Ese es un pedido de los políticos, ¿no? Del gobierno israelí, pero el ejército es bastante más prudente porque el ejército teme que eso vaya a llevar a una escalada que sea bastante difícil de controlar. Y lo que pasa es que efectivamente en el último año y medio, Israel ha estado conduciendo operaciones de día contra, sobre todo esta zona de Jenin y otras, para arrestar a activistas palestinos. En la zona de Cisjordania hay grupos armados palestinos, de Hamas, este movimiento que está gobernando Gaza, Yihad Islámica también, otro grupo que se llama la Guarida del León, que ha surgido hace no mucho, y algunos otros por ahí. Y además está, por supuesto, la Autoridad Nacional Palestina, que tras los acuerdos con Israel de 1994 controla el 11% del territorio de Cisjordania y que tiene acuerdos con Israel incluso para apoyarlos en la lucha contra los terroristas. Pero la verdad es que tienen cada vez menos poder y esa autoridad está cada vez más desprestigiada, ¿no? Frente a los palestinos, frente al pueblo palestino. Y todo esto hay que verlo también en el contexto que hemos señalado varias veces. Cisjordania, que es un territorio que viene a ser más o menos del tamaño de Cañete, ahí debería instalarse el Estado palestino. Pero los israelíes, en todo caso la parte más extremista y la derecha en general, no quieren un Estado palestino. Israel más o menos del tamaño del departamento de Lima y Cisjordania solamente del tamaño de Cañete, pero no quieren que ni siquiera esa partecita sea un Estado palestino. Y por lo tanto, la siguen ocupando militarmente y además han alentado la colonización, ¿no? Colonias judías que se han instalado y que hacen muy difícil que se pueda crear un estado palestino en algún momento. Ese es el contexto, lamentablemente, que no cambia, es el mismo. Se han dado algunos pasos adicionales por parte del gobierno israelí que llevarían a una mayor colonización, ¿no? Incluso anexión de algunos territorios dentro de Cisjordania, o sea, incorporación ahora sí oficial al territorio israelí. Por supuesto, Estados Unidos y la Unión Europea han dicho que no puede ser, que está muy mal. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿Sancionamos a Israel como hicimos con Rusia y otros países que violan el derecho internacional? Por supuesto que eso no va a pasar. Le dicen a Israel otra vez, hay que decirlo siempre, qué mal se porta Israel, ¿no? ¿Por qué viola el derecho internacional? Pero no hay sanciones. Y hay gente dentro de Israel, por supuesto, que también critica esas acciones. No es solamente todo Israel, por cierto, ¿no? Hay una parte de Israel que está absolutamente en contra de la ocupación y del hecho que no se pueda crear un Estado palestino, ¿no? Entonces, bueno, ojalá se les hiciera más caso dentro de Israel a ese sector importante de ese país. Nos vamos ahora a Ecuador. Si el tema Bukele lo definimos en que las cosas se hagan, definitivamente, y eso es lo que se necesita en el país, en que las cosas se hagan. Tener ese temple, esa determinación, esa garra, ese ñeque, para que las cosas se hagan. Y ya dejar la politiquería atrás. Parece que el fenómeno Bukele ya se ha mencionado en varias oportunidades, ¿no? El fenómeno Bukele está, de alguna manera, está expandiéndose, aparentemente está generando émulos. En Ecuador, precisamente,
cuando ustedes saben que va a haber elecciones en agosto tras la disolución del Congreso y también va a haber elecciones en paralelo presidenciales para terminar el mandato del Congreso y del presidente tras la medida aprobada por Guillermo Lasso. Hay por lo menos 10 candidatos que se han presentado ya, una gran dispersión del voto. Entre ellos hay un señor llamado Jan Topic. ¿Quién es ese señor? Tiene 40 años, es un empresario en sectores de tecnología y seguridad, y además tiene un pasado como parte de la Legión extranjera francesa, según se dice, y ha combatido, por lo tanto, en África, en Siria, y algunos dicen en Ucrania, lo cual le llama un poco la atención, porque no puede ser como miembro de la Legión francesa, porque eso significaría que Francia oficialmente se involucra en la guerra de Ucrania. Probablemente haya ido como voluntario en todo caso, si es que es verdad que ha combatido en Ucrania, pero no como miembro de la Legión francesa, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Más allá de eso, este señor tiene el apoyo del Partido Social Cristiano, un partido tradicional, tiene el apoyo de un partido chiquito que se llama Centro Democrático y además del Partido Sociedad Patriótica del expresidente y también exgolpista Lucio Gutiérrez. Estas tres fuerzas apoyan a este candidato y él ha creado una especie de movimiento o un lema que se llama Ecuador sin miedo. Y ya inició su campaña, parece que todavía falta formalizar totalmente la candidatura, pero ya inició su campaña, ¿no? Él ha dicho que admira a Bukele y que ha hecho una gran labor en su país, ¿no? Y él quiere hacer algo similar en Ecuador. Y bueno, entre las medidas que propone es, por supuesto, controlar las fronteras, ¿no? Por el tema, claro, hay muchos narcotraficantes que cruzan las fronteras, las cárceles, donde ha habido masacres últimamente, potenciar evidentemente la fuerza pública, pero también hacer un plan hacia los niños y adolescentes para que vayan al colegio, ¿no? Y que no sean reclutados por los grupos ilegales. En general, lo que él quiere es establecer una especie de control de territorio al estilo Bukele. Claro, el tema central en Bukele, su medida central, es haber declarado el estado de emergencia y bajo esa norma haber arrestado masivamente a las maras o personas consideradas como miembros de las maras. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el estado de emergencia te permite arrestar gente sin orden judicial y sin que estén en estado de flagrancia. Entonces, bajo esa medida es que Bukele ha podido meter pues, a decenas de miles, ¿no? de miembros de las maras y algunas otras personas en la cárcel. Entonces, lo que no se sabe es que si efectivamente eso es lo que pretende hacer esta especie de clon, ¿no? de Bukele en Ecuador. En fin, vamos a ver. En todo caso, es un signo más de que ante la inseguridad cada vez mayor en nuestros países, Bukele se vuelve evidentemente un modelo para muchos. Bien, pasamos a nuestra sección Es bueno saber. Y es bueno saber qué fue la masacre de Uncía. No se habla mucho de este tema, incluso en el lugar donde se produjo, en el país donde se produjo, que es Bolivia, pues ha sido aparentemente un episodio bastante olvidado. ¿Qué pasó? Esto se dio en 1923, en torno al movimiento obrero de la mina, unas minas en la zona de Potosí, en este poblado de Uncía, y entre las minas estaba una de ellas perteneciente al famoso Simón Patiño, el rey del estaño, conocido mundialmente, por cierto. Bueno, ¿qué pasó ahí? Vamos un poco con los antecedentes. En ese entonces gobernaba Bolivia un presidente llamado Bautista Saavedra, ¿no? Y bueno, el 1 de mayo del año 1923, los obreros festejaron obviamente el Día del Trabajador, y con esa ocasión crearon un sindicato llamado Federación Obrera Central de Uncía, y reclamaron el reconocimiento del sindicato y también, por supuesto, mejoras de condiciones de trabajo, salariales y demás. Las empresas, por supuesto, estaban en desacuerdo y pidieron más bien al gobierno que enviara tropas para reprimir al movimiento. Hubo un intento de negociación con ese sindicato, pero al final fracasó. Y el 22 de mayo el gobierno envía tropas, ¿no? a la región. Y el 1 de junio el gobierno decreta el estado de sitio en casi todo el país. Y el 4 de junio arresta a dos de los principales líderes del sindicato, que eran los señores Guillermo Gamarra y Gurmecindo Rivera. Y claro, los trabajadores fueron a protestar ante la subprefectura donde estaban arrestados, ¿no? Y ahí empezó el problema. No se sabe exactamente qué es lo que hizo que finalmente el ejército disparara, sobre todo con una ametralladora, ¿no? Aparentemente alguien tiró una piedra, no se sabe muy bien.
y el ejército efectivamente dispara con una ametralladora, murieron muchas personas. Ahora, según el gobierno, el saldo oficial fue de 4 muertos y 11 heridos, 2 de los cuales murieron después. Pero según la gente del sindicato, murieron alrededor de 50 personas e incluso se habló del doble, de 100 personas, cuyos cuerpos habrían sido incinerados en los hornos de las minas, o de las fundiciones que estaban al costado, perdón. Y bueno, finalmente, ¿qué pasó con el sindicato? La FOCU, pues finalmente, unos años después, la FOCU fue disuelta, ¿no? Y se creó en su reemplazo un par de sindicatos que reunían a personales distintos de los trabajadores. Ese fue el episodio que ahora se trata de recordar nuevamente. Aparentemente, como digo, fue bastante olvidado. El gobierno de ese entonces se esmeró para que ese episodio no fuera recordado. Y algunos historiadores van a sacar próximamente un libro sobre ese triste episodio. Muy bien, hemos llegado al final de esta edición. Que estén bien, cuídense y nos reencontramos mañana. Chau, chau.